Lo dijo él. A primera hora. La doctora Lady Zúñiga Rocha, asambleísta por Revolución Ciudadana, que está en la cabina, Andri. Así es, asambleísta, muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia aquí en A Primera Hora. Buenos días, querida Andrea, querido Fabricio, a todas quienes nos escuchan. Un gusto estar aquí y poderlos saludar. Un abrazo, querido Fabricio. Pensé que le iba a ver aquí, que le iba a poder dar un abrazo de recuperación también. Igual si hubiera estado no me hubiera podido dar un abrazo porque estoy con el brazo así. Si no me tenía que dar un Gracias, le iba a dar yo. asambleísta. Muy gentil, gracias por acompañarnos en esta mañana, por estar en la cabina. A ver, quisiera primero un comentario suyo sobre lo que pasó el día de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto de la terna para el Consejo de la Judicatura. Ustedes finalmente insistieron en fue una decisión antijurídica, motivada por la fuerza de los votos. ¿Cuál es el sustento para el cuestionamiento que ustedes han hecho a esa resolución, asambleísta? Mire, totalmente lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, por decir lo mínimo, es ilegal. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece cuáles son las atribuciones que tenemos los legisladores, pero también nos dice cuáles son los límites y hasta dónde se puede llegar. El artículo 145 de esta ley establece que las resoluciones que tome el Pleno de la Asamblea podrán ser revisadas el mismo día de la sesión o hasta la siguiente sesión. Ayer lo que se hizo fue reconsiderar una resolución que tomó el Pleno del periodo anterior, el 13 de mayo, que está en firme, pues esa resolución ya fue puesta en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, con este concepto de que como se tiene la mayoría de votos, parecería que esto es una patente de corso para poder hacer y deshacer con el derecho solamente por contar con la mayoría de los votos. No es cuestión solo de contar con la mayoría de los votos, sino de aplicarlos conforme lo establece la Constitución y la ley. Y lo de ayer, obviamente, abre la puerta a una inseguridad jurídica desde el Parlamento, que obviamente atropella a todas las instituciones democráticas que tenemos en nuestro país. ¿Qué decir entonces también sobre cómo queda el proceso para elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura? ¿Se aplaza aún más con esta decisión de la Asamblea Nacional? Claro, lastimosamente ayer, desde que inició el proceso de proponer un cambio del día en el orden del día del Pleno que se llevó a cabo, empezaron los incidentes, porque cuando se realizó la primera votación para cambiar el orden del día, no hubo los votos. Sin embargo, empezaron a hacer tiempo hasta conseguir los votos y se planteó una rectificación, lo cual el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa tampoco lo tiene previsto. Entonces hubo una incidentación en todo el proceso ayer de la votación hasta poder lograr con la mayoría obtener esta votación que cambia obviamente una resolución de una terna que fue aprobada ya en mayo del 2024 en el anterior periodo. ¿Se dio algún fundamento, alguna explicación de por qué se iba a votar por esta resolución para una nueva rectificación? Ninguna, lastimosamente no hay apertura para el debate, solamente se presenta la moción por parte de la bancada oficialista. Resulta que la segunda bancada, también de fuerza, que somos la Revolución Ciudadana dentro del Pleno de la Asamblea, no puede ser escuchada, no se debate, no se da la palabra. Entonces se toman estas decisiones de forma arbitraria, violando flagrantemente la ley y la Constitución. Como le digo, esta resolución estaba ya en firme porque ya fue puesta en conocimiento del órgano competente, que en este caso el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, yo le pregunto a usted, vamos al fondo del asunto. El fondo del asunto es que la discusión es la futura integración del Consejo de la Judicatura. Está claro, no hay que ser, digamos, adivino ni mucho menos, que lo que seguramente se va a pretender es ajustar una terna del delegado o delegada de la Asamblea Nacional de la Judicatura que sea más afín al poder político actual, es decir, al oficialismo, que podría asegurar al menos 2 integrantes del Consejo de la Judicatura cercanos al oficialismo, me refiero al de la Asamblea y al de la Presidencia de la República, porque el Ejecutivo también tiene que enviar una terna. ¿Está en juego eso, el control de la Judicatura, asambleísta Zúñiga? Está claro que la resolución que se tomó el 13 de mayo del 2024 no fue de gusto del
del gobierno actual. Por eso entendemos que esa es la motivación para volver a someter a votación algo que ya estaba totalmente en firme, y es un riesgo, porque eso podría dar paso para que en algún momento que el péndulo de la mayoría de votos cambiaría, da el espacio para que entonces, si mañana pasado no me gusta una resolución que se haya tomado en estas sesiones de pleno, se puedan cambiar. Entonces, esa no es la dinámica que debe operar dentro de la Asamblea, porque obviamente la mayoría de votos no te puede dar esa potestad de violar flagrantemente la ley. ¿Y qué ustedes han pensado como bancada de la Revolución Ciudadana tomar alguna medida frente a lo que ha ocurrido ayer? Digamos, hay varios analistas, varios expertos en materia legislativa que han dicho efectivamente lo que usted ahora mismo nos dice también sobre esta, digamos, mirar hacia otro lado de la ley de la función legislativa. En ese caso, incumpliendo lo que dice la norma, ¿hay alguna posibilidad de hacer algo o se queda tal y como está? Mira, eso le correspondería a la Corte Constitucional poderse referir, ¿no es cierto?, a cómo se ha dado la aplicación de la ley en esta votación del día de ayer, o también a las personas que formaban parte de la terna que se sienten afectados en la vulneración de sus derechos, solicitar justamente la intervención de la Corte Constitucional. Correcto. Lady, dejemos ese tema de lado obviamente vamos a seguir hablando de lo que está pasando en la Asamblea Nacional y particularmente con la bancada de Revolución Ciudadana. Me extrañó que ayer el informe de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico sobre el proyecto de ley de solidaridad nacional que envió el Ejecutivo como urgente en materia económica y que provocó la polémica la semana anterior por el voto del asambleísta Sergio Peña, que contribuyó a la aprobación del informe para primer debate en esa comisión. Me extrañó, digo, que ayer la aprobación de ese informe haya sido unánime, con 10 votos de los 10 integrantes, o sea, se incluyen también a los integrantes de Revolución Ciudadana. ¿Esa fue una línea de la bancada de que se apruebe el informe o qué es lo que está pasando? Mire, dentro de la bancada, lo que pasó en el primer análisis para el primer informe es que la bancada había presentado sus observaciones, pero no habían sido acogidas todas en su mayoría. Por eso es que la votación no fue unánime. Sin embargo, el día de ayer pudimos revisar que se acogieron algunas de las observaciones que nosotros habíamos planteado dentro ya de esta segunda fase, ¿no? Entonces, en ese sentido, como nuestra prioridad, y eso debe tener claro la ciudadanía, es aportar al tema de la seguridad. Nosotros no queremos frenar el combate a la inseguridad que está viviendo nuestro país, sino por el contrario. Pero obviamente dentro de, a través de un proyecto de ley que se enmarque en lo que establece la ley y la Constitución. Han sido ya tomadas en cuenta algunas observaciones que habíamos hecho como bancada, pero también de manera personal, por ejemplo, en cuanto a la aprehensión sin orden judicial. Eso ya ha sido eliminado del texto que está por votarse este sábado, que estamos convocados a un nuevo pleno, y obviamente eso también da la apertura para que la comisión, los integrantes de la comisión hayan votado a favor. Ahora eso se discutirá ya en el pleno, una vez que revisemos el informe completo, la bancada tomará una decisión al respecto. Es decir, pero entonces, perdón, André, a ver, lo que quiero entender es que los votos de los asambleístas David Arias, Mabel Méndez y Diego Salas, que pertenecen a Revolución Ciudadana y que son son integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, ¿fueron votos autorizados, consensuados con la bancada? Sí, así es, la bancada y todo su aparato de asesores jurídicos, todo el equipo de abogados que formamos parte también del tema en materia de seguridad, habíamos trabajado en todo este tiempo para poder analizar cuáles eran las mayores preocupaciones que teníamos respecto del primer proyecto de ley que se presentó. Entonces, como hemos visto que se han acogido varias de ellas, una de las más importantes era justamente el tema de la aprehensión sin orden judicial. En el tema del indulto anticipado también se está acogiendo una de las observaciones, y es que el indulto anticipado va a quedar suspendido hasta que efectivamente hay una sentencia, porque antes se planteaba el indulto en cualquier momento del proceso judicial, y ahora se ha tomado también en cuenta eso. También se ha tomado en cuenta el fortalecimiento de la UAFE y algunos otros puntos de vista que conjuntamente con la bancada y con todo el equipo asesor de la bancada habíamos revisado y habíamos presentado
para que sean tomados en cuenta dentro de la comisión. Es decir, que tal y como está ahora mismo aprobado el informe, entonces la bancada de la Revolución Ciudadana votaría a favor dentro del Pleno. Lo estamos analizando detalladamente ya el informe que se votó ayer y tomaremos la decisión ya al momento que se presente la reunión del Pleno. ¿Qué deberían analizar para que sea a favor o no la votación dentro del Pleno? Lo importante para nosotros es primero que se cumplan los preceptos legales y constitucionales, ¿no? Que no se va, que esta ley que tiene como fondo, tiene como fin combatir el crimen organizado, no vulnere de cierta forma los derechos y libertades de los ciudadanos que no cometen delitos. Entonces, estamos revisando justamente eso. El tema de los allanamientos sin orden judicial también era una de nuestras observaciones que queríamos que se tome en cuenta. Tal y como está, la aprobarían. Lo estamos revisando y la bancada tomará una decisión ya al momento de votar en la sesión del Pleno. Sin embargo, los compañeros que votaron de entrada a la comisión lo hicieron con apoyo de la bancada después de haber hecho esta revisión al texto propuesto. Esa parte me queda clara porque tenía esa duda, pero usted lo acaba de confirmar. Ahora, con base en lo que le acaba de responder Andrea, la alternativa podría ser, para no tener que votar en contra por toda la ley, sería proponer que se vote artículo por artículo o que se vote articulado por capítulos o por títulos. ¿Esa podría ser una alternativa, asambleísta Zúñiga? Sí, eso lo estamos analizando. Como le digo, hay que hacer una revisión pormenorizada de todos los artículos versus las observaciones que habíamos planteado para que se enmarque dentro de los preceptos constitucionales, sobre todo porque en este tema de conflicto armado ya la Corte Constitucional ha planteado sus principales observaciones y ha establecido cuáles son los requisitos que se deben cumplir para conceptualizar cómo se identifica un grupo armado, cómo se puede declarar justamente el conflicto interno. Entonces todo eso tenemos que revisarlo y como bancada lo haremos para este sábado que está prevista la sesión convocada por el presidente de la Asamblea. Pero entonces eso, permítame insistirle, de una oposición total inicial que tenía Revolución Ciudadana a este proyecto de ley, de acuerdo a lo que usted está diciendo, y si se han incorporado estos cambios, ustedes han flexibilizado un poco su posición inicial de oposición total. Lo que pasa es que nosotros no es que planteamos una oposición porque sí, sin argumentos. Marcamos una oposición porque desde el derecho, yo soy abogada y como conocedoras del derecho y como legisladoras, tenemos que obviamente defender también lo que establece la ley y la Constitución. Pero si es que se han tomado en cuenta o se van incorporando observaciones que efectivamente violaban o violentaban estos preceptos, podemos encontrar un punto de encuentro, porque a nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana nos interesa también combatir el tema de la inseguridad, porque sabemos que esa es la mayor preocupación de la gente y no queremos obviamente que se piense que es una oposición simplemente por no dar paso a algo que en algún momento sí podría dar una salida al tema de seguridad. Además hay otro tema importante también, Fabricio. Ya el gobierno, con la mayoría que tiene la bancada oficialista, aprobado, tiene la presidencia de la Asamblea, tiene el control de las comisiones de su interés, aprobado ya varias resoluciones, es decir, el gobierno nacional con todo este trabajo que se está haciendo va a tener carta abierta para poder ya no tener pretextos de dar una salida a todos los problemas, sobre todo en materia de seguridad que tiene el país. Entonces, ese es también uno de los motivos importantes, ¿no? Asambleísta, ¿esta línea cambia en algún momento dentro de la Revolución Ciudadana o siempre fue así? Le pregunto esto por las declaraciones que hemos escuchado de su ex coideario Sergio Peña, que ahora se cataloga como asambleísta independiente, que ha dicho que se les impuso en primera instancia una narrativa que era ir en contra del proyecto de ley y que no se iban a dar propuestas sino hasta el viernes que llegaron a la comisión. En ese sentido, él decía, no se nos deja opinar, no se nos dejó analizar, simplemente fue la decisión de 2-3 autoridades dentro de la bancada y por eso es que él dice, sale de la bancada. Todos los asambleístas tenemos la obligación de revisar los proyectos de ley y de presentar las observaciones que tengamos sobre ellos antes de que se pueda proceder a la aprobación. Como bancada y como a título personal hicimos una revisión y en ese momento, en la primera votación, el documento propuesto para que sea aprobado en primer debate efectivamente no cumplía, no habían aceptado, no se habían acogido las observaciones que habíamos propuesto. Ahora
ayer, justamente en esta segundo análisis, cuando se somete a votación el segundo informe, el informe para el segundo debate, se han, como digo, repito, se han acogido algunas de las observaciones que hemos propuesto y que obviamente cambian ya la posición para poder tomar una decisión ahora en la sesión del Pleno. Asambleísta Zúñiga, ¿cómo está la situación interna en Revolución Ciudadana? Luego de la salida primero de Mónica Salazar, luego de Sergio Peña, las discrepancias que hay y que son públicas de gente que está en RC, en la militancia, y que no se ha sentido cómoda con el manejo de las últimas semanas, de los últimos meses en RC. ¿Cómo está la bancada? Mire, nosotros somos una bancada en su mayoría, digamos, de gente que ha participado ya de la función pública, que tenemos como principal vocación servir a nuestra gente, poder en verdad aportar para mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos, y creo que eso es lo que nos une, ¿no? Nosotros nos mantenemos unidos a todas las decisiones que se plantean. Nosotros podemos efectivamente analizar, proponer algún tipo de cambio, algún tipo de propuesta, y es analizada de forma participativa por toda la bancada, y eso es lo importante. Obviamente somos fieles también a nuestros principios, nosotros somos defensores también de la ley, de la Constitución, y lo que estamos sobre todo esperando y lo que nosotros aspiramos es que desde el Parlamento, con la bancada oficialista también, podamos apoyar en los proyectos que sean que se apliquen en beneficio del Ecuador. En ese sentido, ¿ya tienen tal vez un análisis para la propuesta de reformar el sistema de contratación pública? Lo estamos analizando también. Creo que ahí las observaciones, hemos hecho algunos talleres incluso de expertos en la materia para que todos los compañeros asambleístas puedan también presentar sus observaciones, y lo estamos también analizando. Creo que ahí hay cosas que son mucho más fáciles de subsanar y podrá manejarse. Hay un tema importante que también está por analizarse, que es la ley de inteligencia, que ahí también tenemos algunas observaciones, por ejemplo, respecto de lo que se está planteando para que, por ejemplo, ustedes los periodistas tengan que informar sobre sus fuentes, revelar sus fuentes. Ahí tenemos algunas observaciones y estamos trabajando también para poder plantear una propuesta que no vulnere los derechos de los ciudadanos y que ayude desde la inteligencia de seguridad a mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país. Sin embargo, el asambleísta Sergio Peña había, luego de que fue expulsado, había asegurado que él tenía una serie de observaciones, que las observaciones de él fueron acogidas y que la bancada no le escuchó, que hay un tratamiento completamente vertical de las decisiones en la bancada y que no hay tal debate que usted acaba de señalar, asambleísta Zúñiga. Mire, yo no quiero entrar en discusión con el asambleísta Peña. Sin embargo, hay cómo presentar las observaciones de forma directa en la comisión o en la bancada, y obviamente yo he estado en las reuniones y nunca pude ver que él haya planteado una a una sus observaciones a todo el equipo que estábamos trabajando en el tema de las observaciones. Sin embargo, más allá de las disputas personales que pueden haber entre legisladores, lo importante es que podamos contar con una ley previamente analizada que respete obviamente los preceptos que constan en la Constitución y la ley, ¿no? Han habido varias voces que se han referido a este proyecto de ley en la forma en la como estaba planteado. Entonces es importante que el oficialismo desde el Parlamento también recoja estas observaciones y que la ley en efecto pueda dar los resultados que se espera, porque no sirve de nada aprobar normas que luego se hagan inaplicables o peor aún, que vulneren los derechos de la ciudadanía que no comete delitos. Estaríamos esperando entonces que el día sábado seguramente se apruebe con mayoría de votos en la Asamblea Nacional. Lo estamos analizando justamente detalle a detalle cómo está el informe que se va a someter a votación. Asambleísta Zúñiga, gracias por el tiempo y por habernos visitado. Que tenga una buena jornada. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Un buen fin de semana.
Gracias a Lady Zúñiga Rocha, asambleísta por Revolución Ciudadana, que obviamente asegura, señala que la bancada de RC está ahora mismo evaluando el contenido del informe para segundo debate del proyecto de ley de solidaridad nacional que mañana desde las 19 horas será debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional, mañana sábado, así está la convocatoria. No cierra la puerta a apoyar determinados elementos del proyecto de ley. Obviamente para esto no habría que votarlo en plancha, sino votarlo por separado, o artículo por artículo, capítulo por capítulo. Veamos qué pasa el día de mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.